Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Con micrófono? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, aquí estamos con Paulita, que acaba de llegar, especialmente para este momento. Entonces estamos aquí para... hola. ¿Funcionó? Bueno. Entonces estamos acá muy contentas, estoy muy contenta de haber recibido a Paulita en México. Ella ganó el premio a Mejor Actriz en Guadalajara. Entonces, bueno, pues aquí estamos para charlar con ustedes. No sé si todos pudieron ver la película. Sí. Bueno, si nos puede comentar algo del proceso de filmación, de la temática de la película y de los fondos que recibió, por favor. ¿Del proceso de filmación y de los fondos? Bueno, primero contesto lo de los fondos, porque fue antes. Bueno, cuando emprendí este proyecto, emprendí el proyecto en el año 2006 y el Instituto Mexicano de Cinematografía tuvo la enorme generosidad y para mí sabiduría de comprender que era una historia universal que trataba de un problema humano y de una situación humana como es la infancia. Entonces el Instituto Mexicano de Cinematografía impulsó este proyecto con todo el cariño y el respeto y el amor por el cine. Y luego se sumaron otros institutos, el Instituto Polaco de Cine, a través del director de fotografía que se asoció al proyecto, Wojtek-Staroń, entonces el Instituto Polaco de Cine también se asoció al proyecto y nos apoyó. Y luego ganamos algunos fondos internacionales, el Fond Sud, World Cinema Fund. Realmente tuvimos muchísimo apoyo de muchos fondos que creyeron que era un proyecto que nos incumbe a todos, ¿no? Como es hablar de la infancia en un mundo contradictorio y cruel, ¿no? Y entonces estoy muy agradecida, en especial a México, que es el productor principal de la película. Y bueno, ese fue el proceso. Mucho tiempo traté también busqué coproducción en Argentina, pero era muy complicado por las fechas. El sistema del Instituto Argentino tiene otro tipo de fechas, entonces es muy difícil hacer coincidir los fondos. Entonces esta película tiene aportes argentinos de actrices, pero no en fondo, no en financiamiento. Y bueno, el proceso de filmación fue muy hermoso. Yo siempre supe que quería filmar en San Clemente, que es mi pueblo de infancia, y que quería filmar con la gente de San Clemente. Para mí el lugar de la filmación no era una locación, era el espíritu mismo del proyecto, porque vivía ahí en ese paisaje. Y entonces hice un trabajo de muchos años antes, empecé a trabajar, hicimos un taller de actoral para todos los niños del pueblo. Y así fue el trabajo de filmación, fue absolutamente integrado con la gente del lugar. ¿Cuántas semanas se llevó el rodaje? Bueno, del guión al rodaje, ¿cuánto te tardaste y en el rodaje cuánto? Bueno, del guión al rodaje me tardé 4 años. Y del rodaje fueron 7 semanas intensísimas de filmación. Yo tengo una pregunta, Paula. ¿Cómo es esta transición que das? En México te conocíamos como guionista, trabajaste con varios directores, eres maestra de guión. ¿Cuándo estaba la necesidad de contar y de dirigir tus propias historias?
Bueno, para mí no son dos procesos muy afines. Creo que una cosa es la escritura y otra es la interpretación o la puesta en escena, que es la filmación, pero son dos procesos creativos muy afines y muy cercanos. Esta historia en particular, siempre supe que yo quería hacer la primera puesta en escena de esta película. Lo digo porque para mí el texto dramático para cine, al que no suelo llamar guión, sino un texto dramático para cine, para mí es una obra en sí mismo, independiente de la futura o las futuras películas que puedan hacerse basados en ese texto. En ese sentido, yo siempre supe que en esta historia en particular yo quería hacer la primera puesta en escena de este texto dramático, porque quería volver a trabajar en ese pueblo, en ese lugar, con ese viento. Tenía una necesidad de hacer vivir las imágenes, no solo escribirlas, en esta ocasión. ¿Qué tanto de autobiográfico tienes tu obra? ¿Estás contando parte de tu vida o eres la niña que te hubiera gustado ser? Bueno, yo creo que toda autobiografía es ficticia, cualquier autobiografía, en el sentido de que aún los recuerdos son ficticios, aunque uno recuerde algo en general, está recreándola. La memoria de por sí es una creación. En ese sentido, tiene muchos elementos autobiográficos, pero también con toda la ficción que implica recordar. A veces uno en el recuerdo mezcla dos personas en una sola, a veces uno... y de hecho, todo mi enfoque narrativo es desde el recuerdo. El recuerdo en general, sobre todo los recuerdos desde la adultez, de la infancia, tienden a magnificar los acontecimientos, ¿no? Cuando volvemos a los lugares donde fuimos cuando niños, en general nos parecen más grandes, más chiquitos. Sí. Entonces, mi intención narrativa en esta obra fue realmente contar un recuerdo, no una autobiografía, un recuerdo, ¿no? Con toda la dimensión que tiene el recuerdo. Yo viví realmente en esa misma playa de San Clemente, viví frente al mar y iba a la escuela, a la misma escuela donde filmamos, exactamente en el aula donde filmamos la película. Ahora, ¿la gente de San Clemente ya pudo ver la película? Sí, la gente de San Clemente la pudo ver. La gente de San Clemente hicimos una presentación. Si se fijan en la página de la película, que después les paso el link, pueden ver un video de lo que fue esa presentación, donde todos los niños que actuaron en el film y sus papás pudieron ver la película y bueno, fue un momento muy hermoso, muy emotivo, porque todos se vieron la película. Pueden ver el video de lo que fue la premiere en San Clemente. Pero nos puedes contar, después de una gran fiesta, ¿te consideran a ti como la profeta, la hija pródiga que regresó al pueblo? No, fue una cosa hermosa. Aparte yo me reencontré con mis amigos de infancia, al hacer la película me reencontré con mis compañeritos reales de infancia. Entonces, fue un momento hermoso, nos divertimos todos, nos reímos, la pasamos increíble, bailamos un poco. Cuéntanos alguna anécdota que tuviste al momento de filmar esta película con las actrices. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la película ya, me gustó mucho. Muchas gracias. ¿Sabes qué le podemos contar? La de Jimmy, la de Benny. ¿Querés que le contemos? ¿Vos le contás? Bueno, yo le empiezo a contar. Y vos, bueno. Lo que pasa es que estábamos, en el guión original, el perro era un gato. Son esas cosas que pasan. Entonces, el personaje tenía una mascota, pero era un gato. Entonces teníamos varios gatos ya preparados. Varios gatos habían hecho casting, ¿no? En medio de una toma, nosotros trabajamos con mucha improvisación, lo que no significa que las escenas estén improvisadas. Es decir, todas las escenas están escritas, pero la manera de llegar a ellas en el trabajo actoral era a través de la improvisación. Improvisábamos un rato y luego hacíamos la escena, ¿no? Que a veces ha habido confusión, como que las escenas están improvisadas. Trabajábamos con improvisación, pero estaban escritas. Entonces, había una escena donde Paulita, Ceci, el personaje, venía corriendo y de repente un perro de la playa empieza a correr detrás de ella. Empieza a correr el perro y nosotros cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo de filmación y en particular Wojtek y yo teníamos la consigna de cuando pasaba algo interesante no cortar la cámara, ¿no? Entonces ella se cayó en la arena, ¿cómo fue?
ella se cayó, ella se cayó en la arena y el perro se puso al lado y empezó a escarbar. Era un perro de la playa, no estaba para nada. Y entonces era tan linda la escena que yo en ese momento digo, ¿cómo la aprovecho para la historia? Y a mí se me ocurrió en ese mismo momento, mi manera de trabajar era hablar permanentemente durante la toma, y se me ocurrió en ese momento y le digo a Paulita, enterrá el cuaderno. Entonces ahí se puso, Sí. Sí, ella lo enterraba y... Sí. Y lo mismo sucedió cuando hay una escena donde está brincando y ella se pega. Sí. Se enojó, padre, terminó la escena y se quema la onda, ¿cómo lo encuentra? Sí, ¿cómo lo encuentra? Es que yo no sabía que me iba a chocar. No, me lo contaba, es divertido, muy lindo. Bueno, yo en realidad la cosa era que tenía que ir saltando, pero así como estaba jugando. Lo que pasó es que cuando salté mal y caí. Pero supuestamente habían cortado. Pero no cortaron nada. Sí, hacíamos estas cosas que a veces decíamos corte y lo cortábamos. Oye, Paulita, ¿cómo te ves? Ahorita viendo la película de nueva cuenta, ¿te la has visto? ¿Cómo ves a la niña que eras hace 2 años a la que es ahorita? Bueno, cambié mucho, en realidad es más porque estaba más bonita. Pero mucho no cambié en realidad. Lo que era capaz que... no, pero... ¿Cómo te explico? A ver. No es que cambié mucho. En realidad, lo mismo voy a hacer siempre. Pero capaz que... No sé, no cambié. No cambié nada. Sí. No, pero capaz que, no sé, estoy más alta y eso, pero... Ahí capaz porque, no sé, tenía colorado y eso. Bueno. Sigue siendo lo mismo gran artista. ¿Y te gustó la actuación? Así como para ya dedicar de toda tu vida. Sí, es que había sido fue mi primera vez. Entonces está bueno porque yo nunca había pensado en ser actriz ni nada. Pero sí, es re divertido. Oye, Paulita, ¿qué pensaste cuando habló Paula desde Guadalajara y te dijo, acabas de ganar el premio a Mejor Actriz? En realidad mi mamá me contó. Es como que fue raro porque no tenía pensado ganar. Pero, no, sí, pero re feliz. Me emocioné. Bueno, empecé a contarla todo. Le conté a toda mi familia y eso, pero es como que re contenta. Como... Si no, no me va a poner triste. No, estaba feliz. Gracias. Mencionaste hace un rato que comenzaste a trabajar esta historia hace 4 años, ¿no? Y que tenías la claridad de que tú la querías contar y volver al pueblo. Pero ¿cuál es la génesis? Porque finalmente es una historia devastadora. No es ¿Una historia? devastadora, no es una historia muy sensible. Y es muy dolorosa. Es una infancia fragmentada. Me pasó una cosa muy linda, que es que ahorita cuando fui a filmar la película me encontré con una de mis amigas de entonces que me decía que se acordaba que cuando yo me fui del pueblo, que tenía más o menos la edad ahorita de Paula, 10, y yo me fui, en ese momento yo le había dicho a esta amiguita, en ese momento, que yo iba a regresar a hacer un libro sobre la infancia en San Clemente. Yo me había olvidado de esto, se ve que el libro se transformó en película, pero yo me había olvidado de esto, entonces en ese momento me dio risa porque digo,
proyecto lo tengo hace 30 años. Estoy pensando en este proyecto, así que me tardé unos añitos en madurarlo, 30. A partir de este éxito, con tantos premios otorgados, ¿qué viene de nuevo? ¿Sobre qué estás trabajando? Ahorita estoy trabajando sobre un proyecto que me emociona muchísimo, que se llama Cuadros en la Oscuridad. Es una obra que está basada en algunos episodios de la vida de mi padre, que fue un pintor que nunca expuso en vida, y estoy trabajando con los cuadros de mi padre que tengo, que son de una gran belleza. Entonces, estoy trabajando en este proyecto que me importa mucho y que espero que sea como un cuestionamiento acerca del arte, ¿no? Y qué tanto el arte nos salva, ¿no? Tú sabes que hay una frase en el teatro que no debes actuar ni con niños ni con animales porque te roban la escena. ¿Tú cómo te planteaste el hacer esta película donde la protagonista es una niña, una nena preciosa, acompañada de sus amiguitos? Bueno, yo creo que esto de que trabajar con niños, eso de equiparar niños y animales me parece un poquito, pero me parece que trabajar con niños, por supuesto que se roban la escena para bien, gracias a Dios se roban la escena. La hacen suya la escena. De hecho, no sé cómo no trabajar con niños. De hecho, ahorita en mi siguiente película tenemos pensado hacer algunas escenas también con Paulita, también de nuevo, trabajar juntas. Pero bueno, es una historia sobre un pintor, ¿no? Un señor, y digo, ay, ¿cómo voy a hacer para trabajar sin niños? Yo no puedo entender que les parezca difícil, ¿no? A mí me pareció, para mí fue una bendición y facilísimo, porque los niños artistas tienen una cercanía con la escena impresionante. Por acá, dos preguntas. ¿Para ti qué significa obtener el premio? ¿Cuál es el valor que tú le das? Y la tercera, perdón, ¿alguna pintura que aparece en la película también es de tu padre? La pintura, la segunda, la pintura que aparece en la película es una pintura de mi madre, porque mis padres eran pintores los dos. Esa pintura que aparece en el film es de mi madre, Genoveva Edelstein. Y cuando te refieres al premio de la historia, ¿verdad? El valor que ese fue el primer premio, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los siguientes premios fueron más legítimos. El primer premio que me gané, que fue por escribir una historia de un concurso de militares, ese premio no me agrada, no era legítimo, pero todos los premios que ganaba la película nos llenan de emoción, ¿no? Nos ponemos súper contentos, enseguida nos escribimos, y también con los otros niños y los otros actores como Sharon Herrera, que no pudo estar aquí, Uriel y Asillo, todos los niños que actuaron, Laura Borreca y Viviana Suraniti, y nos escribimos todos cuando hay un premio, ¿no? Muy contentos. Perdón, ¿cuál fue el costo de la película y con cuántas copias se va a estar distribuyendo ya de manera comercial? El costo de la película fue, creo que en total, más o menos de, como unos $800,000 más o menos, debe haber sido. No tengo la cuenta exacta porque en realidad rodamos con muy poquito dinero. Por suerte, después empezaron a venir los apoyos. Ya estábamos filmando y apareció el World Cinema Fund. Entonces, postprodujimos con un poquito más de relax. Pero el rodaje fue muy, muy austero. Tuvimos muchos problemas para rodar porque teníamos muy poquitos recursos, ¿no? Después empezaron a venir los apoyos. Y salí con 22 copias. Paulita, ¿qué sabías de México antes de tu primera visita? ¿Te gusta? De México en realidad mucho no sé nada. Sé que se llama México. No, pero en realidad nunca había venido ni nada. Lo único que sabía que había ganado. No, pero acá en México el premio la mejor actriz, pero después de México no conocía ni nada. No había escuchado hablar. Pero conocer a la gente mexicana que trabaja acá. Por supuesto, un montón. ¿Sí? No, bueno, la que te acuerdes, la gente del crew. Rosy.
Sí, después, bueno, Iván, estaba lleno. Diana, bueno, todos. Sí, a ellos sí los conocí. Los conocí ahí en la película, no es que los conocía desde antes. Pero, sí, no, lo único que conocía era a ellos, pero después de acá de México, de venir a México no conocía. ¿Y te ha gustado lo que has visto? ¿Te has paseado? Sí, igual llegué ayer, mucho no pude pasear, pero sí fuimos a comer, aprendí a hacer quesadillas, bueno, y sí, fuimos, igual mucho no recorrimos, pero capaz que después podemos recorrer un poco más. Son dos preguntas, Paulita. A mí me gustaría saber, voy a usar tu memoria, ¿qué tan nervioso te sentías en ese primer llamado que tuviste en el set cuando era tu primera vez? No sabes lo que era ser actriz. Me gustaría que contestaras eso y bueno, ¿cómo eran esos ensayos que comentaba ahorita Paula Grande en cuanto a la secuencia? ¿Dónde tienes tu premio finalmente, el de Guadalajara? Y para Paula me gustaría saber ¿qué tanto trabajaron, qué tanto participaron los mismos pobladores de Clemente? Digo, parte del premio que ganaste en Berlín hace ya 2 años, 3 años, 2. fue esto del arte, ¿no? De producción. ¿Qué tantas plazas, mesas, sillas se ven ahí por parte de ellos? Bueno, en realidad estaba medio nerviosa, no mucho, porque es como que no conocía que había que no sabía bien qué había que hacer, ella me iba contando y no, lo hice y luego estaba bien, entonces fue así todo el rodaje. Bueno, y respecto al trabajo con los habitantes del pueblo, fue una cosa muy fuerte y un poco involuntaria, porque el trabajo maravilloso que hicieron Bárbara Enríquez y Oscar Telo de diseño de producción realmente fue muy fuerte, porque realmente ellos pues no había una bodega donde buscar cosas de escenografía, entonces les pedimos a la gente del pueblo que nos traigan sus objetos. Y la gente del pueblo nos traían las cosas para la escenografía y eso implicaba contar un poco la historia. Nos contaban las historias de las cosas, que todas estaban signadas por la historia de lo que había sido la historia del pueblo y la historia de la dictadura. Entonces empezaron a salir un montón de relatos de la dictadura. No bonitas memorias, no la memoria solo bonita. Había cosas lindas, pero había cosas terribles como yo vi un cadáver, mi hermana nunca más volvió, ¿no? O sea, realmente fue muy fuerte cómo apareció durante el rodaje la memoria en San Clemente, ¿no? Y cómo se revivían los momentos. Estaba en carne viva. Yo sentía que la historia, que muchos a veces dicen, no, bueno, ya pasó, son 30 años, pero cuando hay un crimen social, cuando hay un fascismo, lamentablemente, pasan 30 años y eso no se borra, está grabado aún en la memoria de todos. Ese fue un trabajo muy fuerte que ocurrió junto con los pobladores de San Clemente del Tuyumú. Y quería agregar una cosa sobre el trabajo que hicimos Paulita y yo, y también con los otros actores niños, con Sharon, con Uriel. Yo confié muchísimo en ellos. Confié mucho en ellos como artistas, más allá de la edad que tengan. Yo creo que los niños talentosos, no todos los niños tienen talento, no es generalizado, hay niños talentosos, hay niños que son más talentosos para las matemáticas o para otras cosas, ¿no? Hay los niños talentosos para la actuación, yo creo que son brillantes, ¿no? Son especialmente talentosos, y yo confié mucho, yo le comunicaba el conflicto dramático con total claridad, y ella tenía 2 años menos que ahorita y lo entendía perfectamente y lo encarnaba directamente, ¿no? ¿Te acordás? Ahora, en el final de la película, ¿hay un final alternativo? Como este final que vimos algunos de ellos, es como un final abierto. Bueno, nosotros tuvimos muy poquito tiempo para editar la película la primera vez,
porque nos invitaron a Berlín en competencia oficial, y entonces tuvimos solamente 2 meses dedicando un material que era muy abundante porque trabajamos con mucha improvisación. Entonces teníamos mucho, entonces presentamos esta primera versión, pero bueno, yo sentía que a lo mejor todavía podía seguirse editando. Entonces después de la presentación de Berlín, seguí editando y la primera editora, una gran editora muy talentosa, se llama Lorena Moriconi, y con ella editamos la versión de Berlín. Y luego de Berlín yo sentía que tenía que seguir trabajando. Lorena ya no podía, tenía otros compromisos, y seguí trabajando con otra gran editora que es Mariana Rodríguez, y seguimos trabajando y ajustamos un poco la edición. Y luego me quedé yo sola con el material un tiempo y me ayudó mucho entró como asistente de edición en realidad, pero me ayudó muchísimo con la edición también, que es Paloma López Carrillo. Entonces un día encontré y sentí que este final, que la última escena tal cual está, tenía una doble facultad, no solo de concluir, sino de resumir la obra. Eso sentí yo y decidí dejarla ahí. Lo que sí quiero señalar es que creo que los nuevos sistemas digitales, el hecho de que la postproducción se haya aligerado tanto, le permite al cine las mismas posibilidades de variación que antes solamente tenían otras artes. Es completamente normal que un director de teatro modifique cosas después del estreno. Pasa todo el tiempo, ¿no? Pero en cambio en el cine esto era imposible porque la postproducción en sí se volvió un producto cerrado. A mí me parece que la oportunidad de la variación me parece saludable y me parece algo de lo cual vamos a oír hablar. No me parece una señal de que un artista siga trabajando una obra, no me parece señal de duda, me parece al contrario, me parece señal de exploración, ¿no? Yo sigo disfrutando la versión de Berlín, me parece una hermosa versión, y también la última, ¿no? O sea, siento que simplemente es después de los avances digitales le permiten al cine los mismos privilegios de variación que antes tenían otras artes solamente. Paula, ¿qué tanto varía la versión que se vio en Berlín a la que vimos en México? Varía el timing un poquito, es más laxa la de Berlín, y sobre todo hay un final distinto, ¿no? Hay una conclusión diferente. Muchas gracias por haber venido. Vamos a hacer una pequeña sesión de fotos.